Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta primera sesión de charlas de autores, el Polen de las Sílabas, organizado por nuestra librería. Para esta ocasión vamos a contar con la presencia de Armando Enríquez, de Jesús Gómez Morán y de Paulina Ramírez, que van a impartir la charla Darle sentido a la pelota, fútbol y literatura. Bienvenidos. ¿Es usted? ¿Yo? Sí. ¿Y cuál es el plan de juego? El plan de juego es... A ver, entonces... Hacemos un 4-4-2, un 4-3-3, un WM, un TN, todo se mola. Un PM, todo se bola. ¿Quieres iniciar tú, Paulina? Está bien. No, ya. La inició muy bien. La inició muy bien. Todos. No, bueno, no sé. No, yo creo que tú eres el que más sabe de fútbol en esta mesa y nosotros, yo tengo cosas que decir sobre el fútbol, pero yo no sé nada. Sí, nada más, no quiero esto, o sea, de tantas cosas que me puedan venir, en golosinaje con la pelota, y no dan un pase, podríamos hacer. Sí, tú suéltalo. Si de repente lo tienes, ahí suelta. Bueno, si tienen algo la salida, que puede ser por uno. La salida, que puede ser por uno de los laterales. Bien, pues yo primero que nada te agradezco a Armando la invitación a este conversatorio. Haciendo si me permiten, una remembranza, sobre todo porque estando en un espacio de libros, y el título mismo, fútbol y literatura, créanme que es, en mis años mozos, eso me causaba conflicto. Debido a la vocación, si bien de suyo, debo confesar que algo dentro de mí me decía que había más de un puente entre fútbol y literatura, pero ya habiendo ingresado con esta vocación literaria a la Facultad de Filosofía y Letras, todavía me tocó un remanente de que los hombres de letra, peor aún los intelectuales, por eso yo le agradezco tanto a Galeano que él empiece deslindándose, como lo hago yo, de ese concepto de ser intelectual. Y bueno, en ese entonces, les comentaba por cuestiones tal vez, ¿no? De un cierto dogma, como todos llegan a ser torpemente leídos, marxista, de que el fútbol era una especie de opio del pueblo, ¿no? En función de eso, pues poder hablar en la universidad, ya estando en la Facultad de Filosofía y Letras de fútbol, no era bien visto, o leerlo en los suplementos, en revistas literarias, pero el mencionado Galeano fue para mí una revelación al darme cuenta que un autor que era de culto ya con este asunto de las venas abiertas de América Latina, se animara a entrarle al terreno de juego. Entonces, yo dije, pues sí, yo también salí del closet, como te dice, y a partir de ahí empecé a forjar un poquito lo que sería mi biblioteca de letras con temática futbolística. Pero bueno, esto lo dejaría así como un primer apunte. No sé si alguno de ustedes quisiera abonar en este sentido. ¿Tú quieres empezar? Está bien. Empiezo. Sí. Pues también, antes que nada, muchas gracias. Al igual que, como lo dijo el profe Gómez Morán y como yo siempre les voy a decir, profesores,
pues por la invitación una vez más aquí a esta mesa. Y la verdad, hablando de este tema, lo que yo sí puedo decir es que, pues, creo que es bien sabido que el fútbol es de idioma universal. Entonces, al momento en el que tú te involucras en alguna literatura o en algún texto que hable de fútbol, la mayoría de la gente, si no es que, pues casi todos los que lo puedan leer, van a saber el contexto de, pues, este deporte, ¿no? Es decir, no es lo mismo si tú estás escribiendo un libro que, no sé, sea alguna novela, o estás leyendo una novela y de repente te hablen de fútbol americano, que de fútbol, porque de fútbol americano puede que también tengas que explicar un poco más. Siendo que así es como el fútbol es más sencillo de entender, más sencillo de poder involucrarte con ciertos textos y también más sencillo de compartir. Entonces, a final de cuentas, creo que la literatura, el fútbol ha sido importante justo para algunas historias, porque puede terminar siendo parte secundaria o primordial de la historia. No por nada tenemos hasta mangas, no sé, o algunas cosas, o por ejemplo, los supercampeones, cosas por el estilo, ¿no? Que terminan siendo lecturas que se convierten en, pues, al final de cuentas ya esta es, por ejemplo, los supercampeones, poniéndolo así, ya es un anime que básicamente muchos de mi generación han visto, ¿no? Y que ha perdurado por muchas y muchas series, o bueno, muchas temporadas, mejor dicho. Entonces, el fútbol, bien se sabe en esta mesa que yo no soy la más seguidora o amante exactamente del fútbol, pero debo de reconocer que puedes sacar mucho y comunicarte de forma más plural, por así decirlo, con otros públicos, que tal vez no solamente sea, ok, estoy escribiendo una historia que sea de automovilismo, bueno, va muy enfocada, pero si involucras el fútbol, puede llegar a muchos otros lados y es por eso que al final tenemos que aceptar, aunque sea a veces pesar de algunos, que es importante de algún modo y que es pues una de las maneras que más puedes tocar pues otras sillas, otras mentes, otras lecturas, ¿no? Entonces, gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estoy siempre para aprender de ustedes. Y también, no sé, para contar un poco de, porque más allá, sí hay lecturas que podemos decir que tal vez no sean 100% de fútbol, pero involucren este deporte de modo que también enriquezca cierto tipo de textos. Entonces, muchas gracias. Pues yo un poco como Paulina, cuando invitaba a la gente a esta conversación, la pregunta inmediata era, no que no te guste el fútbol, no que usted no ve fútbol, no que... Y un poco como Paulina, yo a diferencia tanto de Paulina como de Jesús, yo sí crecí viendo fútbol, pero muy rápido me decepcioné, muy rápido terminó mi aventura con el fútbol, pero no por eso con las historias de fútbol, porque no solamente Paulina cita el manga, pero yo creo que en nuestras épocas, Jesús, el cómic, el Borjita, este que hacía Carlos Reynoso, que era el Pirulete. Y luego con el tiempo he ido descubriendo otros cómics todavía anteriores y mucho más divertidos que se hacían con tema de fútbol, ¿no? Había un como 007 que se llamaba El Diamante Negro. Y el Diamante Negro jugó en el Necaxa, los primeros cómics jugaban en el Necaxa, después jugaba con Pumas, o termina con Pumas y juega antes con el Atlante, una cosa así. O sea, a lo largo de 20 años de existencia del cómic, el personaje fue jugando en diferentes equipos, pero era como James Bond, tenía un carro que volaba, era un jugador enmascarado además. Entonces, creo que hay una serie de historias que son tanto nacionales como internacionales. Es curioso, por ejemplo, descubrir que el primer cuento de
fútbol que se escribe en América Latina, lo escribe Horacio Quiroga. Ahí lo voy a buscar. Y se llama Juan, y jugaba de halfback. Juan Poldi, halfback. Y lo más curioso de todo es que está basada en la historia real. El cuento es como del 18, del 19. Está basado en la historia de un jugador uruguayo que se llamaba Abdión Porter. Adán Portes, que murió en una cancha de... Se suicidó, en una cancha cuando dejó ya de ser útil al fútbol porque tenía una lesión muy grave. Y eso le sirve a Quiroga para hacer el cuento. Y entonces, si tiramos la línea, pues también ya cuando yo ya no me gustaba el fútbol, en mis años de estudiante de cine, pues estaba la película de John Huston, ¿no? Todos prisioneros de campo de concentración jugando fútbol. Entonces, el fútbol, que es, no sé si sea el deporte más popular a nivel mundial, sí es el que crea muchísimo más historias que cualquier novelas como las de Sueño del Marabú de John Irving, de los hooligans, series de televisión infinitas, ¿no? Hasta, es curioso porque hasta el presidente de la Liga Española, Tevez, escribió un libro y luego lo hizo serie. Entonces, mi interés por todo esto es básicamente porque a mí lo que más me interesa es que de todo se pueden contar historias. Y entonces en el fútbol se pueden contar muchas historias y conectar con las audiencias de todas formas, ¿no? Y crear lo que decía Paulina, creo un tema universal, creo algo que va mucho más allá del deporte, de la cancha, de la pelota, para contar algo mucho más humano que haga conexión en otras esferas de la vida del lector, pero todo a partir del fútbol. No sé ustedes cómo ven. Sí. Bueno, retomando un par de apuntes, de trazos hacia el frente, ¿no? Que han realizado. Perdón, pero no sé, esta cuestión de la universalidad me llegó de golpe. Voy a contar una anécdota, ustedes perdonen. Estaba fui invitado, una amiga precisamente en la facultad, ella estudió filosofía y no sé si por eso se hizo musulmana y no sé si por eso se decidió casar con un hindú musulmán y una cosa lleva a otra, decidieron hacer la boda en la India. En la India, perdón, era en la hindú, no, en la otra India, la de aquí, en Xochitepec, donde, como ustedes saben, hubo un equipo de primera división hace algunos años. Pero no por ahí, sino por el lado de que será una boda musulmana. Yo, de las cuestiones, bueno, sí, le guardo muchos recuerdos cariñosos a mi ex esposa. En esa ocasión todavía estaba yo casado. Fueron los primeros años de matrimonio y allá fuimos a dar. El punto es que los ámbitos ya de la celebración es la cena o el convite, de un lado los puros hombres y del otro lado las puras mujeres. Entonces entiendas eso, sí. Mi esposa estuviera del otro lado, ya no hay ningún problema, ¿no? El problema era que el vínculo, mi razón de estar ahí, era mi amiga a la que no podía tocar ni acercarme. Menos el día de su boda, ¿no? Y entonces ella, mi esposa, se le dijo, no, a ella, ¿no? Le dijo, yo te voy a dar el abrazo, él no te puede dar esto, ¿no?
Y pues ahí, ¿no? Fuera de ahí, medio le entendía. Además, el inglés de los hindúes es tremendo. Pero bueno, había otros mexicanos, musulmanes, y estaban hablando del Corán, que, pues, qué bueno, ¿no? Y había un jardincito por ahí, debo decirles que era como una especie de cabañas. ¿Dónde vino el milagro? Que alguien sacó una pelota y se pusieron ahí a pelotear, como se dice. Y mientras platicaban, no, el profeta decía esto al otro y pasaba el balón. Y en algún momento me tomaron en cuenta y me lo aventaron. Y yo de regreso, ¿no? Entonces, fue la única conexión, repito, en ese momento, y estando en mi propio país, con una comunidad a la que no pertenecía, pero a través de andar pateando una pelota fue posible. Bien, y el otro aspecto que me hiciste pensar, Armando, es cómo, no sé, si en algún momento Villoro, Juan Villoro lo ha planteado, creo que sí, de la dificultad de que existan relatos, ya entrando de lleno al asunto, o lo que decían de las novelas y del origen, claro, tenía que ser un uruguayo, el primero en hacer un cuento sobre fútbol. Los primeros campeones en Juegos Olímpicos y en el Mundial. Porque la novela necesita como irse a los tiempos extras, ¿no? En cambio, el asunto del cuento se vuelve el género narrativo más idóneo para desarrollar estas historias que mencionas. Yo, en mi caso, solo recuerdo el de Peter Hanke, el premio Nobel, El miedo del portero ante el balón. De hecho, la Joseja empezamos a leer esa novela en pandemia. y, y ha sido la única vez que lo he dejado leer, porque sí tiene, finalmente la historia se va por otros vericuetos, lo netamente futbolístico, lo ligado al asunto del balón y demás, es un poquito difícil de abordar. En cambio, en los cuentos y en cómo han proliferado las colecciones de cuentos en torno al fútbol, eso sí ha sido muy notable, ¿no? Empezando, pues ya si se vale el comercial, todos los que en la colección de ediciones del futbolista ha editado en ficticia, cada mundial desde Alemania, Sudáfrica, sacaron desde Brasil y cuentos rusos. Qatar no salió, a ver si sale algo este año, si no, de todos modos, por ahí ya viene un libro de cuentos, claro, deportivos misceláneos. Empatamos Pilar, es una cosa que hizo Terracota en 2009 y se me hace muy, muy interesante. Y por ahí, bueno, hay más, o sea, esto solamente entre sacar unos títulos, pero por ahí de 2011, si no estoy mal, 12, la Gamesa, junto con el Club Pachuca, hicieron un concurso de cuentos de fútbol. Y uno de ellos, que no lo traje hoy, no lo encontré el libro, tengo un relajo de mi biblioteca, pero uno de ellos me llamó mucho la atención porque trae a cuento el asunto de, pues, obvio, ¿no? El resentimiento contra el desastre que fue la guerra con Estados Unidos en 1847 y 48. Y entonces lo plantea como una revancha en la cancha de fútbol por respecto de los gringos, a los que antes nos ganábamos cada partido, ahora difícilmente se logra. Y que me hace recordar inclusive lo sucedido esta semana, claro, esto en el béisbol,
con relación a Venezuela, que eso puede tener el fútbol y el deporte en general, ser otro escenario en donde, claro, es una confrontación además de otro tipo, pero en el cual el resultado puede ser diferente. Bueno, también igual hablando justo del fútbol como idioma universal, creo que en la sencillez que este tiene para poder llegar a otros lados, es por ejemplo, cuando uno, no sé, puede ver una historia de Fórmula 1, pongamos porque a mí me gusta la Fórmula 1, ¿no? También no puede haber tanta conexión con la gente, porque no mucha gente tiene, pues la mayoría de la gente no es como que pueda tener acceso a correr un kart, ¿no? O a tener una carrera con el kart. El fútbol realmente tú desde pequeño puedes agarrar una botella de plástico y ponerte a patear pues la botella o luego con los vecinos juegas. Puedes hacer canchas ficticias. Entonces también pues el poder llegar a otros lados con esta idea de que no importa incluso la clase social, puedes jugar fútbol, hace que también la gente se sienta más involucrada con este. Entonces, por eso puedes llegar a tener más sinergia con alguien cuando hablamos tal vez de algo conocido que de algo que pues realmente puede estar fuera del alcance de. Entonces, esta es la razón por la que creo que también no importa clase social, no importa tampoco edad, incluso país, creo que sabemos, bueno, a sus excepciones, la mayoría de la población mundial puede entender de lo que habla una historia de fútbol. Incluso no solamente el poder, no sé, tener algún tipo em, que hablemos nada más de una historia de fútbol, tal como usted lo decía, o sea, puede ser de aquí partir algo más, por ejemplo, no sé, con los cachorros, bien es como, pues, el fútbol juega un papel importante, no es realmente el elemental, pero sí está mencionado y también aquí se desarrollan muchos otros ámbitos, ¿no? Incluso a partir de también como que el Pichurita ya no quería jugar, cosas por el estilo, ¿no? Que aquí ya nos damos cuenta que también ya llega algo más sentimental. Entonces, es por eso que al final termina siendo sino el tema principal, sí un carácter importante dentro de las historias. También, por ejemplo, cuando uno hace alguna historia que tiene que ver con fútbol, muchas veces sí pueden no irse por el tema principal, que está exactamente los supercampeones que están en una liga y de aquí parten ciertos personajes, ciertas historias, pero principalmente lo que nos importa es el partido, ¿no? Es esto mismo, que también podemos ponerlo como personaje secundario y enriquecer muchísimo las historias que conocemos. Entonces, siendo este como pues un idioma universal, más allá de solamente raza, género, pues nuestra posición económica termina siendo pues una conexión con el público. Y fuera de eso, también, pues, no solamente tenemos literatura fantástica, obviamente, de fútbol, sino que también podemos involucrarnos con, pues, textos que son, pues, 100% verdaderos, ¿no? O con historias que realmente el fútbol, a partir de historias de fútbol que tú dices no puede ser, y se hacen hasta cuentos fantásticos, ¿no? Bueno, Chance tenés un cuento fantástico, pero es algo que tengo muy presente porque la vi como 4 veces, pero Club de Cuervos, pues, eran cosas que realmente pasaron en el fútbol mexicano y luego lo trasladaron a una serie. Y lo peor es que te ríes porque dices que está muy cañón eso, pero al final pasó. Aquí en México pasó, ¿no? O sea, lo del Cuau pasó de que, no sé, trajeron a Ronaldinho, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, podemos partir de que también aunque sea de algún momento algo, que aunque sean momentos reales chuscos, pueden terminar siendo ficticios en algún punto, porque da mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y pues así podemos también hacer historias tanto, y no solo eso, ¿no? También podemos hacer historias tanto verídicas, tanto chistosas, también podemos hacer historias, no sé, de ficción, de terror, entonces, por ejemplo, de terror, siendo que al final el conducto es el fútbol, no simplemente
una historia más. Se enriquece mucho. O sea, a mí cuando escribo algo, me gusta escribir básicamente mucho también como el profe, ¿no? Como de terror, un poquito, por ahí irnos, ¿no? Pero siento que las últimas veces que he intentado involucrar algún deporte, el fútbol termina siendo el más sencillo, a pesar de que pues yo no soy la mayor fan del fútbol, también estoy un poco enojada con el fútbol mexicano, la verdad, o sea, pero sí, un poco enojada por ahí, pero la verdad es que sí termina siendo más sencillo porque sabes que la gente lo va a reconocer y que puede ser más atractivo para alguien cuando lo está leyendo. Es más atractivo porque todos lo conocemos y ahí sí somos parte de una generación que todavía en los 70s nuestras opciones deportivas en televisión eran muchas, ¿no? Sí. Entonces cuando Televisión abierta, sí, claro. sí, y cuando nos enojamos todos con la selección y con el fútbol mexicano, y algunos siguieron viendo fútbol, yo ya no, yo también enojé tanto que ya mejor no, pero sucede esto de todo lo demás de alguna u otra manera lo hicieron hasta difícil de ver, ¿no? Porque en un momento dado veíamos en México hasta, ahora que venía para acá, venía pensando que veíamos hasta lucha en patines los sábados en Canal 8. Ajá. Sí, y vueltas y se pegaban y se aventaban. Y se complementaba con la película de Rollerball, ¿no? Uh-huh. Y así muchas cosas, pero el fútbol, por la inversión que tuvo Televisa, por muchas cosas, de repente se volvió la única, la gran y la más fácil forma de dar entretenimiento, pero en la literatura se crearon cosas que eran interesantes a la par, ¿no? El cuento de Guillermo Samperio, de Lenin en el fútbol, es muy interesante porque lo que habla es este momento del surgimiento o de la simple idea de que hubiera un sindicato de fútbol, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura mexicana o los autores mexicanos también supieron hacer de sus narraciones no solamente una denuncia como hoy es el lugar común de la corrupción de la FIFA o de las ligas, sino de estos momentos que eran muy importantes socialmente, que era la explotación del jugador de fútbol. Y Samperio lo hace muy bien en el libro, en el cuento de Lenin en el fútbol. Entonces yo creo que hay un momento en que también hay esta parte de la lucha social en la literatura y sobre todo en la literatura latinoamericana, no tanto en la literatura europea, porque los europeos son más o el asunto de la violencia de hooligans o la denuncia de la corrupción interna de las ligas, ¿no? Y esto además, en México siempre ha estado relacionado, ¿no? Hablábamos del Borjita, del Piculete, del Diamante Negro, que eran reflejos muy claros de su época todos, ¿no? Y entonces lo único que nos falta es las grandes historias de la tragedia del fútbol. El Zacatepec encerrado, el Harapos llorando en el vestido, porque acceso le quitaron al fútbol en México, la tragedia, sin descenso no hay fútbol, sí, claro, no hay emoción. Claro. Sí, los jugadores llorando porque ya... Porque lo quería linchar todo un estadio de cañeros emborrachados porque había anotado su propia portería. Lo que le daba el descenso al Zacatepec en ese momento. Entonces sí hay como un momento en que debe de haber una reflexión sobre lo que nos da el fútbol, más allá de esta historia coca-colesca de bebe, sueña, duerme, fútbol, pero a lo mejor cuando sueñas utopías hay que acordarse que lo que para unos es sueño, para otros es pesadilla, ¿no? Entonces esto, también hay las pesadillas del fútbol que, como bien decía Paulina, pues también se pueden este tipo de historias de terror.
¿Qué más, Jesús? Bueno, Claro. Muy bien. sí me veo, pero no me oigo. Sí, ahora sí que me dejan botando el balón. Bueno, está por un lado este asunto de la, diríamos la proximidad un tanto entre lo que es las anécdotas, ¿no? Ahorita que mencionaban lo del sindicato, me hizo pensar en el relato de Galeano, de la revolución en el fútbol, hablando de un hecho verídico que parece novelesco cuando Sócrates en el Corinthians se hacen accionistas y dueños del equipo y ellos toman las decisiones. Digo, fue un asunto que duró unos cuantos años, pero inclusive llevó a conseguir títulos de la Liga Paulista. Entonces, dices, bueno, parece eso, parece algo sacado de la imaginación, pero estamos hablando de situaciones en torno a ese asunto, incluso que mencionabas, el de la utopía llevada a, inclusive, no solo a la cancha, sino más allá de la cancha. Y frente a situaciones en las cuales, déjenme decirlo, pero ahorita me viene así como el aterrizaje, decía, sí, cuando está uno bajando en el avión en descenso y ya está las llantas chocando con el piso, o en el elevador, y a ver, no, todo este asunto de la autoficción, ¿no? Que desarrollan, no sé, autores como Paul Auster, que por ejemplo tiene un libro sobre béisbol, ¿no? Pero por ese lado mencionaba yo de la autoficción. Hace rato repasaba yo un texto de, curiosamente, al doctor Alberto Vital, quien fue mi jefe 2 veces, primero como coordinador del Centro de Estudios Literarios y después como director de filológicas. Realiza un cuento maravilloso, nuevamente me voy al estado de Morelos, no lo voy a spoilear todo, ¿no? Nada más el entorno, que visita al papá y hay un juego de la selección, como bien aquí en Empatamos Pilar, que también está desprendido de un hecho acontecido en el Mundial de Argentina 78. Cuando se jugó el partido de octavos entre México y Argentina, que le dio la vuelta a Argentina finalmente, y entonces yo acabé de leer el cuento y todo lo sientes tan cercano, vívido, auténtico, que me quedo pensando y digo, ¿realmente fue ficción? ¿O me contó de su visita a la Azteca, de este asunto de los periódicos los domingos? Pero bueno, pues es parte del asunto, ¿no? Yo creo que así como en el teatro se ha buscado romper la cuarta pared, pues totalmente válido que en el asunto eh, deportivo, en este caso, literario en general, planteemos cosas contadas muchas veces en primera persona o haciéndolo como narrador testigo y dejar en el lector la duda, bueno, ¿de veras fue ficción o sí sucedió? Porque todos los demás datos son tal cual tenemos los hechos históricos constatados, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, justo yéndonos por ese lado, a mí me gustaría saber también de su parte, si tuvieran alguna historia de fútbol
que pudiesen convertir en algo de ficción, partiendo de lo real, ¿cuál sería? Y no se vale decir que cuando Moy Muñoz metió el gol y le dio el campeonato al AME contra el Cruz Azul, tampoco. Bueno, no sé. Bueno, yo curiosamente, como no me gusta el fútbol, sí tengo dos historias que por lo menos se van arrastrando ahí en el papel a lo largo de los años. Una es a partir del hecho que a mí me gustan las cosas que son como de perdedores. Una es la del Arapos ahí encerrado en el casillero, y cuando los cañeros borrachos lo quieren hinchar. Es genial porque hablabas de la televisión, ¿no? Hablabas de que había más acceso, había más acceso a las pantallas, a la televisión pública, y yo tenía que 8 o 9 años, ya no me acuerdo, tal vez más, pero mi asombro era total, porque cuando Arnecido se metió a la cancha, cortó las porterías y se las estaba llevando, y eso lo estaban transmitiendo a la televisión abierta, y de nuevo es una zona en la cual dices, bueno, esto está pasando o es parte de una película, como decían de Juan Orol, ¿no? Exacto. Y la otra que me gusta para arrancar como una novela negra es la historia del colombiano que metió gol en su propia portería en el Mundial y luego lo mataron en un bar, ¿no? Porque de ahí puede salir una buena historia de narco y thriller. Pues creo que por ahí puede salir algo interesante. Pero yo también quería que reflexionáramos un poco ya dentro de los géneros. Ajá. Es cierto, el cuento es el género principal o el más llamativo, pero también el ensayo se vuelve interesante y la creatividad del ensayo a mí me llevó a encontrar un libro que se llama La historia del fútbol escocés en 100 objetos, que son 100 objetos relacionados directamente con el fútbol, aunque no sean parte de la cancha pero por ejemplo el que más me acuerdo porque fue la forma en la que llegué es como concentrado de carne que se llama bovril, que al parecer en invierno en Escocia y también en Inglaterra la gente pide sus vasos con bovril caliente para tomar durante el partido y luego lo condimentan hasta con un poco de leche. Y el día que la Federación Escocesa quitó el bovril de los estadios, se armó la revolución. Entonces creo que hay muchas formas también de contar el fútbol con esto de los objetos, con las anécdotas, ¿no? Con esto, que se vuelve ya no, si el cuento y la novela están en el terreno de juego, el ensayo está en la parte técnica del juego, de la literatura y el fútbol. No sé si estás de acuerdo, Paulina. Híjoles, no, bueno. Es de nuevo ahora sí una asistencia bastante generosa de tu parte, porque esa era otra de las líneas que sí tenía más o menos prefiguradas para hablar hoy. Finalmente, con ustedes dos, el espacio propicio para tener un contacto pues fue la escuela, es la escuela de José Ramón Fernández, y en un principio, al echarse a andar la licenciatura, yo no tenía un perfil muy claro de tipo de libros para pedirles que los leyeran. El lineamiento llegó desde que el buen Polo Díaz de León, en Luchanda, de decir, todos los meses tienen que leer un libro. Con esa consigna yo me di cuenta que si los libros que les estaba yo dejando a los alumnos eran de fútbol, pues sí lo leían. Si fuera de otra cosa, yo no iba a tener la seguridad de que no hiciera. Entonces, ahí, por ejemplo,
digo, el tema es un asunto elemental y el otro va a ser, obviamente, el estilo para que estemos buscando este asunto de fomento a la lectura. Y en ese sentido, la diversidad de lecturas me ha llevado a un libro misceláneo. Para mí la Biblia en este asunto, que es el de Hambre de Gul, publicado por Cañarena, en el cual de nuevo tengo un autor al cual tuve el gusto de conocer, bueno, ya fallecido hace 2 o 3 años, Ignacio Trejo Fuentes, junto con Juan José Reyes, hacen una compilación tan diversa que no solamente desfilan a cuentos y ensayos, a entrevistas, está por ahí un texto semblanza sobre Bonifacio Núñez y la vez que le estuvo mentando la madre a Hugo Sánchez, entrevista a Ángel Fernández, José Woldenberg, declarándose fanático del Necaxa, poemas de una oda escrita por Rafael Alberti. Y hay un texto que en sí ya es más o menos misceláneo de Efraín Huerta, que era consumado atlantista, en donde citan los autores una parte de sobre héroes y tumbas de Sábato, en las que en efecto hay una charla de café con el asunto futbolístico de Tras, ¿no? Bueno, y todo esto llevado de la mano de también estos personajes, que creo es algo que quizá nos hace falta mencionar, de decir, no es solamente el asunto de aquellos que proceden del terreno de la literatura metiéndose al tema del fútbol, sino futbolistas que no necesariamente, como si es el caso de Félix Fernández que vi por ahí, que siendo futbolista se dedican a escribir, o de Jorge Valdano, que también lo hace de una manera maravillosa. Hay un estudio que salió en 2016 sobre lo que llaman así los argentinos, su partido del siglo, obviamente el disputado aquí en el Azteca contra Inglaterra. El de Andrés Burro es una investigación ejemplar. A pesar de que hay un apasionamiento detrás para abordar el tema, la documentación, el asunto fidedigno, el hacer las entrevistas, el trabajo periodístico detrás, es impecable, ¿no? Y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es mencionando al susodicho Jorge Valdano, que venía obviamente con la selección de Argentina para el Mundial 86, baja, llega a la concentración, al hotel, lo primero que sale es a una librería, perdón, entonces no estaba Bonilla, pero hubiera sido, ¿no? Una librería como esta, creo que finalmente fue a un Sambors, una librería de Sambors, a buscar el Deporte Rey, este libro de Desmond Morris, en donde tenemos un sociólogo abordando la problemática de lo que significa el fútbol, obviamente para la sociedad, todo este asunto de elementos que mencionabas, ¿no? El ponerte la playera de tu equipo, el entonar los cánticos, la manera como van llegando al estadio. O sea, toda una cuestión de comportamiento que en efecto puede tener el sustento de que a muchas de las aficiones hasta la fecha se les denomine como una especie de tribus, y eso es una reivindicación del comportamiento tribal, ¿no?
sí, también, pues podemos hablar mucho también justo de estos textos que no solamente vayan dentro de lo fantástico, sino también dentro de lo real, ¿no? O sea, o también de vivencias personales, o de cómo también podemos tener muchas historias a través de la pasión que se vive con el fútbol. Por ejemplo, con el Trota Estadios, que bien lo conocen, ¿no? Sí, claro. Que tiene su, pues básicamente de los estadios ha partido todos los textos que ha realizado, y de ahí pues se ha enriquecido mucho también lo que escribe, ¿no? A partir de nada más su visita al estadio, cómo entra, cómo cuenta la crónica. Entonces, porque en sí es lo que hace, ¿no? Es crónica a partir de cada estadio en el que visita. Igual también, chance se nos ha olvidado un poquito mencionar a Lati, o por ejemplo, también ir partiendo de estos, no sé, también hay un libro del Atlante por ahí que ustedes no sé si lo conocen. No. Muy bueno. No. No andaremos mucho del tema. Pero al final el ser tan apasionado de algún deporte, de algún texto, y escribir textos puede decantar en escribir cosas diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Trota Estadios, tenemos Mario Vargas Llosa también, metiéndolo a sus novelas, tenemos diferentes momentos en los que pues podemos transmitir también el fútbol de manera diversa. Es demasiado, la verdad es que creo que sí, al final podemos decir, mejor dicho, es una manera fácil también para involucrar a más que nada gente que en algún momento tal vez no es muy afín a la lectura. Bien lo decía mi profe Morán, pues básicamente en el colegio muchos no leían el texto si no era de fútbol. Yo me acuerdo que yo siempre decía, es que siempre fútbol, no hablan de no, otra cosa que no que fuera fútbol. Y me costaba mucho trabajo porque realmente no me gustaba mucho de que ver fútbol, ¿no? Y a final de cuentas yo termino escribiendo y escribo algo de fútbol, ¿no? Entonces creo que tengo que aceptar que sí es un conducto valioso que tenemos hoy en día, y también que cada vez pues se van haciendo más historias. Puede que últimamente también justo con cómo es que el fútbol mexicano, sea, lo que se ha tornado el fútbol mexicano, no haya tanto de dónde sacar, o no sé si es que yo ya me alejé demasiado, que no sienta que exista una historia de valor tanto como la de unos años anteriores, que podamos, no sé, relatar como un poco fantástica también, o algo diferente, la que les contaba, lo que les decía, ¿no? Hace unos momentos de pues este campeonato de la América que la realidad es que venía de una racha súper mala, o sea, cosas así, ¿no? Que también muchos eran muy fanáticos de la América y otros odiarlos con todo, pero hay que aceptar que también ese momento en el fútbol mexicano sí es uno que pudiese terminar siendo digno de algún tipo de novela o algún tipo de cuento, o también justo esos puntos que podemos tocar, tal vez no en el fútbol mexicano, pero momentos como lo que sucedió con el Chapecoense, que al final terminaron siendo campeones, ¿no? Que pues pues de una manera muy fea realmente, pero terminaron siendo campeones, y eso también pudiese ser una historia que más allá de solo una anécdota, que se pudiese convertir en algo más, pues algo que vaya más allá de solamente una noticia de un momento. Entonces, hay mucho de dónde sacarle todavía. Yo creo que todavía van a continuar muchísimas historias. Eso sí, hay que esperar este mundial para ver qué se puede sacar de ello, ¿no? Sí, primero aquí en la Ciudad de México ya se hablaríamos del caos que se ha visto últimamente, porque es eso lo que se ha visto, caos. Pero esperemos que después de este mundial realmente y de los partidos aquí, tal vez puedan sacar algún tipo de historias, algún tipo de ensayo, algún tipo de texto. En un futuro también, no sé si ustedes tengan algún plan, no sé, escribiendo de fútbol, más que nada, chance, mi profe Enríquez, ¿no? Sobre todo con el caos tengo ahí una buena historia. Pero por ahí alguna historia de fútbol guardada que se tenga. No, bueno, sí. Siempre sí.
Me doy cuenta, Paulina, que no respondí a tu invitación de si tenía una historia para desarrollarla literariamente. Igual podría ser un puentecito por ahí. De lo que les contaba, de esa boda musulmana en México, en la que acabé peloteando con unos completos desconocidos, de los cuales ni me despedí. Entonces, pues eso, ¿no? Lo siento más eh, con ese sentido de ligereza, fuera de todo dramatismo. Y quizá por una cuestión memorística, y de nuevo el cuento que mencionaban, donde se habla de las chinas al estadio Azteca, no sé si pueda volver ahí, digo, seguramente iré, pero no en el mundial. Este, um, la primera vez que fuimos, sí, me acuerdo muy bien, fue en América Puebla, y fue toda la familia, hasta mis hermanas, que no eran futboleras en aquel entonces, una de ellas ya lo es, todas arregladitas como si fuéramos a una especie de fiesta o de compromiso, ¿no? Y además estaba muy vacío el Azteca, creo que lo disfruté más por eso. Entonces, pudiera ser por ahí, ¿no? El desarrollo de ese recuerdo. Y finalmente llevarlo pues, no sé si mencionarlo como una especie de reflejo de el tiempo que no sé si vaya a repetirse de alguna manera, porque ahorita que comentaban, ¿no? De la, el paso de los años, el cambio generacional, sí me parece que hay hay un cambio, una transformación en la vivencia como aficionado deportivo. ¿A qué me refiero? Me refiero a la cuestión de que el aficionado contemporáneo está más enfocado, digo en general, ¿no? A la cuestión del resultado en el desarrollo, en el proceso. Quizá el asunto de la inmediatez, quizá el asunto de la atención concentrada en una actividad que se desarrolla con un tiempo más allá a veces de 2 horas, ya resulta pesado para las nuevas generaciones. En el caso, claro, estoy en este sentido hablando de béisbol, ya ven que se han implementado nuevas reglas para agilizar cualquier cosa, eso sea, el trámite deportivo, ¿no? Y ahorita Paulina mencionando cuando eh, la ponía, pobrecita, fue mi alumna y la hice leer unos libros de fútbol. Lo más cercano que encontré fue el libro de Marc Ogier, de nuevo, bueno, en este caso un antropólogo, que hizo un elogio a la bicicleta, realmente agradable, disfrutable, pero que tiene detrás el asunto de la recuperación del tiempo. Para decírselo de una manera, es como el asunto de la cocina lenta, ¿no? Al comparar el asunto de ir en bicicleta y en auto, pues vas más lento y vas disfrutando el paisaje. Entonces, esa cuestión de la vivencia temporal de una manera más reposada es parte de lo que plantean el libro. Y pues bueno, a contracorriente de un mundo posmoderno que ha ido acelerando cada vez más su desarrollo. Bueno, yo ya para cerrar y luego
serán las palabras de cierre de Paulina y de Jesús. Yo nada más un poco en lo que decías, Jesús. Yo creo que un poco la narrativa hoy se vuelve en primera persona y en selfie, ¿no? Entonces, la narrativa de la experiencia del fútbol se vuelve una narrativa de TikTok, que es un selfie, que es narrada en primera persona, y la experiencia donde de repente lo que pasa en la cancha no es tan importante como lo que me pasa a mí al ver ganar o perder a mi equipo, ¿no? Y por último, ya la reflexión final es que en este fenómeno de la literatura y el fútbol, André Ursúa, que es el editor de esta casa de Artigas, alguna vez me contactó para mi podcast con, se me va a hablar el nombre, pero es la persona encargada de una editorial que se llama Gol Triste. Pavel, exactamente, con Pavel. Y platicamos en mi podcast de Gol Triste, que es una editorial dedicada únicamente a asuntos del Colo-Colo. Sí, y entonces se cierra el círculo, porque entonces hablas de fútbol, hablas de literatura, pero ellos editan sus propios libros colocolinos, ¿no? Entonces, ese cierre de esta plática hoy creo que tiene que incluir no solamente al escritor, al lector, sino también al editor, que desde la cancha del Colo-Colo, edita los libros para una tribu, como decías, ¿no? Por mi parte es todo, gracias, y le dejo a Paulina, que tiene acá el micro. Pues al final también, después de esta charla, pues creo que tenemos, hay mucho más que sacarle. No solamente es el poder sentarse por una hora y decir, bueno, yo leí esto o yo leí el otro, sino que también hay mucho más allá de solamente hablar de estos textos que ya se han leído, sino también de los que se pueden realizar, se pueden escribir. También de qué tipo, desde cuánto, no sé, sí pueden ser crónicas, ensayos, sí puede ser literatura más hacia la ficción, sí puede ser hacia lo cómico, ¿no? Sí puede ser un manga, un cómic, no importa, es un tema que puede tener muchísimo. Y por otro lado también, algo que aunque yo tengo que aceptar que aunque no nos guste a muchos, pues pues al final es un tema del que todos conocen básicamente. Entonces, también es para todos. O sea, es como dicen, ¿no? El fútbol es para todos. Sí despierta pasiones que a veces pues son un poco peligrosas, pero cuando podemos irnos por el lado también de la lectura, podemos decir que el fútbol tiende a tener momentos muy especiales dentro de las cosas que leemos, ya sea un cuento, una novela, como ya les había dicho, pero es eso, ¿no? De que despierta tantas pasiones que justo podemos trasladarlo a textos que son muy enriquecedores y siempre puede que saquen algo bueno o malo para algo. Me refiero a algo bueno o malo, por ejemplo, un tema tanto de terror, un tema tanto de cómic, un tema tanto de ficción que tal vez no es tanta ficción y terminar haciendo una serie como Club de Cuervos, que al final no es tanta ficción, pero uno cree que cuando lo ve de ese modo dice, no puede ser posible, ¿no? Entonces, esperemos que todavía pues se siga ampliando esta gama de lectura que podemos tener acerca de este deporte. Claro que la leería, claro que la leería, claro que es importante también la versatilidad que este tiene. Entonces, pues esperemos que este mundial se ponga muy interesante. Estamos viendo el caos. Creo que no estamos visionando la parte más importante, pero que va a generar mucho de qué hablar. Y también esperemos que hay historias de las cuales escribir y luego, pues, leer. Jesús. Gracias. Bueno, hay dos cosas que me dejan ya como cierre, ¿no? Una sería mencionar publicaciones monográficas como esta,
revista Generación de Carlos Martínez de Rentería, desaparecido, bueno, fallecido hace como 5 años, que en medio de toda esta cuestión, un tanto de tomar el fútbol con pinzas, para el año 2002 sacó este número monográfico muy rico, digo, la composición que él luego hacía, vean Pelé y el miedo, meter un gol es mejor que un orgasmo, y eso lo escribió una Andrea Caballero, una mujer, aún faltan patadas, revistas culturales. Sí, es cierto, hay un número ahí de las libres, por ahí apareció Tierra Adentro. Hace unos años, no tantos, espero, en la revista de la Universidad de México también sacó un número monográfico que vimos en el seminario de estudios sobre el deporte. Y bueno, había mencionado, empatamos Pilar, cuentos de distintos autores, o hay libros, los cuales, por ejemplo, Jaime Muñoz Barjas en México ha realizado textos como Polvo Somos, en los cuales es ficción, pero ya nada más de un solo autor, o Eduardo Zachary con La llave del reino. En fin, la bibliografía es sumamente extensa y, como bien ya lo vimos, de diversos géneros escriturales. Y el otro asunto que me deja como pendiente para trabajar, ahora con la invitación que me ha hecho el buen Armando a la revista electrónica Artefacto de Lectoras, es tal vez abordar, voy a preparar ahí la columna sobre pues eso, fútbol y literatura, quizá más enfocado a las publicaciones que mencionaba, pero están a la venta aquí en Bonilla, de ediciones de futbolista, que Marcial Fernández, en ese papel de editor, se puso a trabajar para estos mundiales y con relación a otras cuestiones ligadas al fútbol. Si bien en esa misma editorial tenemos ediciones del beisbolista. Y pues bueno, no sé si la gente quiera participar. Sí. ¿Tienen preguntas? Perfecto. Sí. Acá con el micrófono. Híjole. Hola, buenas noches, soy Marta. Pues yo vine aquí a dejar a mi sobrina a tomar su curso para ingresar a la prepa. Fui a la comercial y vi el letrero de la charla y me llamó muchísimo la atención. Yo odiaba el fútbol, pero mi hijo durante muchos años lo amaba el fútbol. Lo practicó muchos años, desde como los 7 años hasta los 19, 20, que desafortunadamente pues no tuve los medios económicos para que él pudiera continuar pues avanzando en el fútbol. Fui afortunada porque fue el portero titular que llegó en ese momento de la Escuela de Fútbol del Real Madrid, Escuela de Fútbol de Alto Rendimiento. Por cuestiones económicas, en ese momento falleció mi mamá de cáncer, entonces pues fueron muchos gastos y ya no hubo esa oportunidad. Finalmente terminó en una escuela de Chivas y pues tampoco hubo la oportunidad para comprarle lo que le llaman la tarjeta. Entonces, pues sí, también se necesitan recursos, quien te patrocine. Actualmente me siento muy contenta por su desempeño, porque está inmerso nuevamente en el fútbol. Estuvo trabajando como profesor de fútbol
y actualmente está en una escuela de Pachuca, de Cruz Azul y otra escuela por acá arriba, por Contreras. A mí no me gustaba el fútbol, pero precisamente le compré, yo no soy mucho de literatura y mucho menos de libros de fútbol, pero le compré varios libros y siempre revisaba yo de qué temas trataban y decía, sí, pero ahí descubrí toda la riqueza que también es para un niño, sobre todo un niño, porque yo me dediqué muchos años a lo que fue el desarrollo infantil y toda la riqueza que le dejaba el fútbol, porque tenían, para que un niño maneje un movimiento, lo que se le llama motricidad en psicología, pues debe de repetirlo 10,000 veces, al menos 10,000 veces. Entonces, me imagino a alguien que ya llegó a niveles profesionales, ¿cuánto tuvo que entrenar? En el caso de nuestros niños, mi hijo está en Iztapalapa, entonces pues es un barrio un poquito, pues a lo mejor de pocos recursos, de un barrio más violento que otros. ¿Y cómo canalizas toda esa energía? ¿Cómo canalizas toda esa violencia hacia algo positivo en los niños? ¿No? Y por eso me da mucho gusto porque pues yo trabajé para la SEP en escuelas tanto privadas como en escuelas públicas. Y yo decía, pues no, aquí tengo que compensar para entrar a las escuelas públicas porque son menos los recursos con los que cuentan los niños, ¿no? Y mi hijo está ahí en Iztapalapa, pues la verdad siento que es algo muy satisfactorio porque ahorita estoy descubriendo que le están dando ese auge. Sí, a mí me choca el tráfico. Hoy no podía transbordar en Chabacano porque está cerrado, por todo eso, pero le están dando auge el gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México, a mejorar las canchas, los deportivos que están cercanos al Estadio Azteca, pero también a donde van a implementar talleres sobre el deporte, pero principalmente el fútbol. Y pues aunque sí es un deporte, yo por ahí leí alguna vez un lema que decía, el deporte de los pobres, pero cuando quieres ir más arriba, pues necesitas también recursos, ¿no? Conocer gente que te apoye, que te patrocine. Y digo, bueno, ya no llegó a mi hijo a donde eran sus aspiraciones, pero pues finalmente se dedica a algo que a él le guste y que él ama, ¿no? Así como a mí me gustó y el desarrollo infantil, pues ahí ya no es tanto como antes, en su adolescencia, aparte de su juventud, pero pues que está ahorita en eso, ¿no? Ya está bien metido ahí. Y tengo mis porteros y los tengo que entrenar, y tengo a los chiquitos de 5 años, y yo unos de 16, 17, digo, pues ¿cómo le hace para manejar esas diferentes edades, no? Pero sí es una gran satisfacción pues que se canalice hacia algo positivo. El fútbol, la literatura, la violencia hacia algo positivo, el deporte. Y la verdad les agradezco mucho que estén aquí compartiendo sus vivencias, sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Rápidamente, gracias por sus comentarios. ¿Y ustedes creen que este mundial tenga más historias como otros mundiales u otros eventos deportivos que propiamente lo hace la afición o el entorno?
¿Creen que pese ahora más lo geopolítico? ¿Quién quiere responder? Yo creo que vamos a tener más historias por dos razones. Una que vamos a contar nuestras historias, ¿no? Entonces, no solamente ya es la historia del futbolista o del fútbol o del terreno, sino, como decía Paulina, lo que pasa en la ciudad, cómo lo vamos a vivir en la ciudad. Y en el caso geopolítico, se pueden contar 10,000 historias. Hoy en día que no viene Irán, o que no va a venir Irán al Mundial, ¿quién va a jugar en lugar de Irán? ¿No? Todo este rollo que traen ahora con Marruecos, ¿no? ¿Quién va a ir de los países africanos de público a Estados Unidos con ICE ahí? ¿No? Y si esta guerra se prolonga, va a haber la gasolina o la hidrocina necesaria para que haya vuelos. No hay salida de Israel hoy en día porque está destruido el aeropuerto, ¿no? ¿Qué otros obstáculos faltan en los próximos 3 meses para que realmente este mundial se lleve a cabo como debería de ser? Y eso seguramente va a dar historias, ¿no? Porque no hay mundial todavía seguro, hay repechajes que no se han jugado, ¿no? Y sin embargo, ya había anunciado el álbum Panini. Entonces ya podemos contar historias. ¿Cómo haces un álbum de Panini si no tienes elecciones? ¿No? Entonces sí, yo creo, no sé ustedes qué digan, Paulina. Yo creo que hoy en día, bueno, el contexto en el que vivimos, más que nada justo geopolítico, es difícil y estamos en un momento en el que todos, o básicamente se habla mucho del odio. Entonces, creo que en un punto en el que tanto odio está latente, sirven esas esferas de luz, tal vez de algún modo, para que también la gente no caiga dentro de. No es hacer a un lado o dejar de no darle importancia a temas interesantes, que son muy, muy, muy importantes, que sí son realmente pues cosa pues, con la que vivimos todos los días, pero al final de cuentas pues también en este momento pues, vamos a ver que tanto el fútbol puede servir para que esto disminuya o tal vez se ponga peor, ¿no? También creo que va a jugar como las historias juegan un papel importante, también va por jugar, va a tomar un papel muy importante en esta, pues durante los próximos meses, ¿no? Ya veremos si es El Salvador, tal vez, no sé, surja algo que vaya a hacer que el contexto, que la historia, alguna historia que podamos hablar como en los Olímpicos, ¿no? Que luego hay momentos que pasan a ser sensacionales por, pues, que diferentes culturas están dando la mano, cosas así. Entonces, creo que eso va a ser muy interesante en esta ocasión también, combinando tanto el juego, la fe de la gente y también el momento histórico tan, pues, lleno de guerras y de odio que estamos viviendo actualmente. Yo no me preocuparía si no hay historias, si no, para eso está la literatura que se alimenta de la imaginación. Entonces, si no hay las historias realmente tan atractivas, interesantes, habrá gente que pueda inventarlas, ¿no? Porque finalmente llega una que bueno, que volvió el balón, así ya como último toque, a mis pies. Hace rato que mencionaba a Armando la cuestión de cómo sí los medios han llevado el deporte del balompié a las pantallas, sea lo primero que uno vea. Sí, está eso, ¿no? Y está, no sé, como un temperamento masoquista del aficionado, especialmente mexicano, que a pesar de los aupérrimos resultados de su combinado nacional, ahí está, y perdón, yo me sumo al momento que se dé la transmisión del partido, lo voy a estar oyendo.
y si voy a estar sufriendo también. Entonces, híjoles, ya tanto que me burlaba yo de los aficionados del Cruz Azul que han sufrido tanto, los mexicanos cada 4 años somos exactamente igual. Entonces ya hay una cuestión masoquista respecto al fútbol que tenemos los mexicanos. Sí. Para agregar, un día vi un programa en donde le preguntaban a la Ouija, que si México algún día iba a llegar al 5.º partido, y respondía, no. Sí, y en el más allá, ganamos nada. Bueno. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Armando Enríquez, a Jesús Gómez Morán y a Paulina Ramírez por esta charla, darle sentido a la pelota, fútbol y literatura. También aquí queremos agradecer al público presente y los dejamos invitados para la segunda sesión del ciclo del polen de las sílabas. Este sábado, la poeta Alicia García Bergua va a dar una charla, conferencia en el Día Mundial de la Poesía que se llama Cuerpo, Mente, Ciencia y Poesía. Así que si les interesa están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, buenas tardes.